Vamos a hablar a lo largo de esta emisión con las dos campañas presidenciales de cara a la segunda vuelta, con la campaña de Abelardo de la Espriella, miembros de la campaña, y también con la campaña de Iván Cepeda. Ha anunciado en las últimas horas su apoyo, por supuesto, a Abelardo, el representante electo Daniel Briceño. Doctor Briceño, buenos días. Hola Juan Camilo, un saludo para ti, Dios los bendiga y un saludo para todos los que nos ven en Caracol. Bueno, la primera pregunta es muy abierta, doctor Briceño. ¿Cómo ve esto de cara a la segunda vuelta presidencial? La campaña después de esta victoria en primera, ¿usted cómo cree que van a ser estos menos de 20 días ya de cara a esa segunda vuelta? Bueno, lo primero es decirle que yo creo que la segunda vuelta va a tener un estrecho margen y eso lo vienen indicando así tanto los números, las estadísticas como también todos los pronósticos. Y pues si usted mira el voto histórico en Colombia, la repartición del mapa del pasado domingo, pues lo que viene para el próximo 21 de junio es una segunda vuelta con un estrecho margen en donde realmente podrá ganar el candidato primero que dé más tranquilidad a los mercados, le dé más tranquilidad a la clase media, le dé más tranquilidad a la gente, pero sobre todo a ese voto que de forma equivocada llaman de centro y que no es más que un voto de opinión, un voto que está revisando cuál es la mejor propuesta, dónde se sienten más tranquilos, dónde se sienten más representados en este momento. Entonces yo creo que van a ser ya 18 días que lo que quedan absolutamente fuertes, donde va a haber un nivel de confrontación y polarización muy grande y en donde pues las campañas irán a la calle y a los sectores, sobre todo urbanos, a buscar el voto que está suelto, ese voto de opinión que se define en la última semana o incluso el último día de elecciones. Pero eso es bien interesante, doctor Briceño. ¿Cómo con discursos polarizantes la campaña, por ejemplo, de Abelardo de la Espriella, pretende buscar más votos que están en los votos que usted marca son de opinión? Y los votos de opinión no sé qué tanto le copien a discursos con descalificativos. ¿A usted cómo lo ve, doctor Briceño? Pues yo creo que estamos en una campaña polarizante, inclusive incluyendo también al candidato Iván Cepeda, quien en su último discurso primero no reconoció las elecciones. Eso es muy importante, que su jefe de campaña no es Iván Cepeda, sino es el presidente Gustavo Petro haciendo política por todo el país con recursos públicos. Tercero, que 3 días después, incluso de haber terminado el escrutinio, con una coincidencia del 99.94% entre los resultados del domingo y el día del escrutinio decretado por los jueces, siguen ellos sin reconocer el resultado electoral y siguen minando la institucionalidad. Y cuarto, pues si usted escucha el discurso del señor Iván Cepeda el domingo pasado, obviamente un poco desencajado porque ellos literalmente le inyectaron la plata, los recursos del Estado, la maquinaria y la burocracia y no pudieron ganar la primera vuelta. Entonces uno diría, claro, tenemos dos campañas con discursos polarizantes. Y yo creo, Juan Camilo, que estamos en un escenario de polarización. Yo creo que los que se han equivocado son aquellos candidatos que dijeron que Colombia está cansada de la polarización cuando el colombiano le gusta estar en alguno de los dos polos. Y esto yo creo que no hay que verlo de forma mala ni demás, porque cuando hay un estado de polarización como existe en todo el mundo, lo único que está indicando es que los colombianos quieren proyectos políticos que puedan entender, en donde se puedan sentir representados, pero sobre todo en donde hayan decisiones y ideas absolutamente claras. Y claro, va a haber un Pero ese es ambiente de confrontación por parte de los dos. claro, el debate es bien interesante, doctor Briceño, el que usted plantea, porque es algo que he escuchado distinto. Usted plantea una sociedad que, es decir, ¿usted no le ve malo el tema de la polarización? ¿No le ve...? No, en Porque, política no, Juan Camilo, yo siempre lo he dicho. Yo pero creo que digamos, si ¿no cree que, digamos, la polarización, en ocasiones los discursos van acompañados de descalificativos y no propuestas? Que es lo que tal vez le interesa a la eso es otra gente. cosa. Pero Eso eso es es una otra cosa. característica propia de la No, pues polarización. claro, pero usted puede tener un candidato de centro político como Claudia López, por ejemplo, que se Sí. dedicó a decirnos paramilitares a todos, cuando yo, por ejemplo, no soy paramilitar. Entonces, los descalificativos no tienen que Claro. ver con el ambiente de polarización ni los polos. Y eso sí, el llamado es a que esto haya más propuestas y haya más ideas de fondo. Pero cuando usted habla de dos polos, quiere decir que la gente se juega políticamente por dos proyectos políticos absolutamente distintos, que la gente bien puede diferenciar y por eso se juega en el uno o el otro. A eso es lo que yo me refiero. Y en Colombia es evidente, después de las elecciones del domingo, después del resultado, que a la gente le gusta jugarse por uno
u otro proyecto político porque los entienden, porque se sienten representados, porque saben que en el uno tienen unas ideas, en el otro tienen otras ideas que son 100% entendibles y no, pues obviamente esos matices grises a veces de la política donde la gente dice, no entiendo qué es lo que se está diciendo, no entiendo qué es lo que se busca. A eso me refiero. Sí. Eh, ¿Cuál usted cree que fue el secreto de lo bien que le fue a Abelardo de la Espriella en primera vuelta, doctor Briceño? Yo creo que son tres cosas. Uno, Sí, creer y entender que la primera vuelta es una campaña de opinión y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Hay candidatos, por ejemplo, en la candidatura de la campaña de Paloma Valencia, en la que yo estaba, se pretendió seguir creyendo, y lo dije muchas veces, que los partidos políticos tradicionales ponían votos en primera, lo cual es absolutamente falso. Y entonces, ¿qué entiende Abelardo? Que la campaña de primera vuelta es una campaña de opinión porque es el voto más sagrado de una persona. Juan Camilo, si usted revisa cuál es el voto que una persona siente, el que no regala, el que lo hace de corazón, por el que cree, por el que es el voto de primera vuelta presidencial. El de segunda ya les toca por el menos peor o un voto más estratégico, pero el de primera es un voto de corazón. Lo segundo, yo creo que el tema digital, pues Abelardo dio un salto digital y aunque hacía cosas presencialmente, si usted da cuenta, todo lo que se hacía en la vida real realmente se hacía para que tuviera un impacto y fuera amplificado a través de los medios digitales. Y yo creo que eso es importante. Y tercero, la consistencia. La consistencia, porque más allá de que la gente esté o no de acuerdo con Abelardo de la Espriella, pues él fue consistente en tres ideas, en los de la firmeza, en los de la seguridad y obviamente en los que no se iba a hacer pactos pues con los partidos tradicionales y hasta el momento, siendo ya 2 días de campaña de segunda vuelta presidencial, así se ha mantenido. Entonces la gente entiende el proyecto, la gente sabe y le gustan las ideas, pero sobre todo ve que hay una consistencia en lo que se ha dicho y en lo que se está haciendo. Daniel, ¿qué tanto ustedes están dispuestos o interesados en acercarse a un Sergio Fajardo? Bueno, primero tengo que decirte que yo no estoy aquí como vocero de la campaña de Abelardo porque yo estoy aquí como votante de la campaña de Abelardo. La Sí. campaña de Abelardo y el Centro Democrático no ha hecho un pacto programático en este entonces, no lo hemos hecho en realidad. No creo que, no sé si lo van a hacer, hasta el momento no existe. Pero entonces, pues, sobre Fajardo, yo creo que es importante acercarse por una razón. Y es que Sergio Fajardo demostró algo en la pasada elección y es que tiene 1 millón de personas que creen en él, que creen en su proyecto, pero eso no quiere decir que pues vayan a creer por ciegamente en lo que Sergio Fajardo les diga. Entonces yo creo que estratégicamente las campañas deberían acercarse rápidamente, la campaña de Abelardo debería tratar de dar mensajes hacia Sergio Fajardo, no hacia Sergio Fajardo como candidato, sino ante los votantes de Sergio Fajardo, porque usted revisa los datos, microdatos, por ejemplo, muchos decían, es Sergio Fajardo y Juan Daniel Oviedo. Yo creo que aquí el que va a poner los últimos votos reales para determinar esto realmente es Sergio Fajardo y no Oviedo. Si usted revisa los datos de primera, desde la consulta hasta la primera vuelta presidencial, usted encuentra que, por ejemplo, los votos que sacó Oviedo en la consulta a primera vuelta, y eso está absolutamente comprobado estadísticamente, el 67% de los votos se fueron para Cepeda. El 20% se fueron para Fajardo. Solo el 8% de los votos de Oviedo en la consulta llegaron realmente a Paloma en primera vuelta. Eso en el escenario de Bogotá. Entonces, hoy es Fajardo realmente el que tiene una bolsa de votos que no son de él. Ojo con eso. Es de Uy, gente pero que venga, creyó en Daniel, él. pero esos números, ¿cómo son? ¿De dónde, en qué? Porque el análisis es, digamos, usted lo vota así en titular y es tremendo. No, mira, ¿Cómo lo yo les sacaron? recomiendo que Sí, sigan a Ricardo Ruiz en X, él es una sí. persona supremamente juiciosa. ¿Qué ha hecho Ricardo Ruiz y qué hace él? Es simplemente coger todas las mesas de votación, cogen los votos Porque la por teoría es candidato. qué tanto, qué pena interrumpirlo ahí, la teoría es qué tanto los votos de Paloma son de Paloma y no de Oviedo. Eh, También. Todos los votos, por ejemplo, la mayoría de votos, según este sistema estadístico que hace Ricardo Ruiz de forma muy juiciosa, que lo explico rápidamente, lo que Sí. hace es coger mesa por mesa los votos de Oviedo, coger mesa por mesa los votos de Paloma, coger mesa a mesa los votos del Centro Democrático y eso compararlo mesa a mesa en las mismas mesas con la primera vuelta. Y además usted con las otras candidaturas y usted con un método probabilístico sabe más o menos y realmente sabe con mucha precisión hacia dónde se fue ese mismo votante, porque estás cogiendo mesa por mesa. Entonces,
¿Qué dice Ricardo Ruiz? Que lo cito acá para que lo sigan ustedes, @Ricardo Ruiz _. Él está diciendo claramente que los votos, el 1.700.000 votos que sacó Paloma Valencia, realmente es voto fiel del Centro Democrático. Es decir, la mayoría de ese voto realmente va a ir hacia Abelardo de la Espriella. En el caso de Bogotá, que es el caso que pone en evidencia el señor Ricardo Ruiz, dice claramente que él comparó mes a mes las transferencias de voto de Oviedo a Paloma y él dice, la mayoría de los votos que sacó Oviedo en la consulta, el 67% realmente se fueron a Iván Cepeda. Es decir, los votos que tiene Paloma sí van a ir en su gran mayoría hacia Abelardo y por eso el hecho del Centro Democrático va a ser muy importante porque es realmente voto fiel del Centro Democrático. No es un voto de Juan Daniel Oviedo como todo el mundo creería que iba a sumar, no. Realmente la mayoría del voto de Oviedo, el 87% se fue para Cepeda y Fajardo. Solo el 8% del voto de Oviedo, según este sistema estadístico, llegó hacia Paloma Valencia en el caso de Bogotá. Sí. Daniel. Entonces ahí va a ser muy importante y entonces Claro. te cierro la idea de Fajardo. Entonces Fajardo tiene 1.000.000 de votos, pero ojo, es voto de opinión. O sea, no es un voto de estructura, no es un voto de máquina. Y cuando usted tiene voto de opinión, que es, los que hacemos política de opinión sabemos que nosotros no somos dueños de los votos. La gente sale a votar por uno porque lo prefiere, porque le gustó, porque se sintió identificado, pero eso no quiere decir que usted pueda tomar los destinos de esa votación más adelante. Entonces, Fajardo, si bien se puede jugar por una u otra tema, la gente va a tomar sus decisiones y ahí va a ser muy importante que las dos campañas, sobre todo la de Abelardo, comience a darle el mensaje a ese votante y no como tal al candidato, sino al votante, porque es un voto de opinión, es un voto que es libre, es un voto que no vota, vota literalmente como quiere. Entonces ahí va a estar la importancia. Hay que llegar a los votantes de Fajardo sin Fajardo, porque pues Fajardo no va a poder determinar cuál es el final de eso. ¿Para llegar a esos votantes hay que sacrificar cosas? Depende, yo creo que esos votantes como son de opinión, son más votantes que están buscando la propuesta, que están buscando el mensaje, que están buscando que usted le dé por lo menos una tranquilidad y una seguridad. Y yo creo que si algo le dio hoy el gobierno nacional y la campaña de Iván Cepeda de ventaja a Abelardo sobre esos votantes de Fajardo, es que llevan 3 días hablando de constituyente y 3 días no reconociendo las elecciones. Ojo que ese votante de Fajardo es un votante que le gusta mucho la institucionalidad, que defiende la Constitución de 1991, pero sobre todo que necesita certezas respecto de lo que se va a hacer con la Constitución y la ley. El hecho de que Cepeda y Petro estén desconociendo las elecciones, pues lo único que hace es darle puntos a Abelardo de la Espriella sobre ese tipo de votante que está buscando literalmente que cumpla con la ley. Claro. Venga, yo quiero preguntarle, no quiero dejarlo ir sin un análisis suyo de lo que pasó con Paloma, Daniel. Usted sabe que usted fue una parte muy criticado, otros lo defendieron, sobre su papel al final de la campaña con Paloma. ¿Usted qué responde a esas críticas, Daniel? Y la pregunta se la hago muy directa. ¿Usted siempre estuvo con Paloma? Sí, señores, hasta el último día y desde el primero. Lo que pasa es que pues, yo tampoco soy un político que traga entero y no estoy dispuesto ni a vender principios ni a quedarme callado únicamente porque una campaña así se lo impone a usted. Yo tuve 3 críticas permanentes a la campaña. La primera, como lo estamos mostrando estadísticamente, el hecho de Juan Daniel. Y no porque me caiga mal Juan Daniel, ni porque no crea que es un hombre honesto y más, sino porque yo creía, y era los que creo todavía, que las elecciones de primera vuelta se hacen con opinión, con consistencia, pero sobre todo primero hay que cuidar lo que se tiene. Entonces Juan Daniel iba a representar pues, un problema ideológico para el votante del Centro Democrático y nos iba a generar un problema en la base, que efectivamente fue lo que pasó. Segundo, fue muy crítico del papel de los partidos políticos. Yo se los dije 1000 veces, incluso públicamente cuando iba a entrar gente indeseada o cuando se subía uno u otro cuestionaba una tarima, yo siempre lo dije. Y tercero, pues más allá Daniel, de... ese es un buen... ¿Quién lo subía? Es decir, No, pues yo tengo una pregunta es que, pragmática y un poquito práctica. no, pues Paloma campaña, en su discurso, ¿y en serio no se da cuenta de lo que tenía atrás en ocasiones?
No, mira, lo que pasa es lo siguiente, por ejemplo, se fueron a hacer algo que no servía en política, que era irse al apartamento del presidente César Gaviria a verse con todos los congresistas liberales, y pues ahí estaba el hermano del ex senador Pulgar, absolutamente cuestionados, pues por temas de contratación, corrupción y demás en Soledad y el Atlántico, pues obviamente, pues ahí terminaba en la reunión estando el senador Pulgar, y entonces, pues inmediatamente, pues la gente entendía. Entonces, claro, esto es la campaña, pero era sobre todo porque se hicieron adhesiones de partidos sin filtro. Es decir, yo entendía muy bien la posición de Paloma, que era yo los acepto por encima de la mesa y demás, pero mi posición era, claro, aceptémoslos, hagamos un pacto con el liberal y conservadores, pero podemos reservarnos el derecho a admisión sobre ciertos personajes de forma individual. Y pues ese tipo de cosas no se hizo y eso lo aprovechó muy bien la otra campaña. Y tercero, pues obviamente yo sí creo que el no haber apostado más hacia la opinión y haber creído que los partidos nos iban a dar esos votos, pues yo creo que fue un error. Y siempre lo dije, siempre lo dije. Lo que pasa es que, pues, Juan Camilo, mucha gente Mm. cree que uno en la política tiene que quedarse callado y que uno tiene que guardarse silencio. Incluso ahora están diciendo que la diferencia entre Abelardo y Paloma, que es de 8 millones de votos, es mi responsabilidad. Entonces, pues lo único que me queda en conclusión es que yo soy un movilizador de 8 millones de personas en el país, según esas Que tiene acusaciones. Pero electorado. yo, sí, sí. Entonces yo estoy muy tranquilo, yo también tengo que responderle a unas personas que también me reclamaban en la calle sobre coherencia, pero con Paloma yo estuve en todo el país volanteando, estuve en más de 12 departamentos, una Uy, cantidad de déjeme, municipios, y hicimos la tarea. usted me dio el papayazo, Daniel. Usted, yo, pues uno lo ha conocido y hemos contactado a usted, Daniel, también para múltiples investigaciones muy duras que usted ha hecho. Usted es un mago del SECOP, por ejemplo, manejar esa herramienta, y todos lo sabemos. Usted maneja redes como pocos, es de los grandes pioneros políticos en redes sociales, que saben y ha dado una lección de cómo manejar esta herramienta digital. Y Daniel, yo escuchaba estos días, Daniel Briceño, el cargo que le pusieron fue jefe de volanteo. Cuando a usted alguien le dijo eso, usted va a ser jefe de volanteo, y usted sintió como ruido en ese cargo, se sintió tal vez pormenorizado, que usted podía hacer mucho más y aportar mucho más. No, todo lo contrario, fue una cosa que yo escogí, porque Sí. pues es que además de las redes sociales, yo he descubierto algo y es que la política real se hace en la calle y a mí me encanta hacer política en la calle. Entonces yo lo que le dije a Paloma es, mira, yo en el tema político no puedo ayudar mucho, sabes que yo no tengo las habilidades para estar con políticos y demás. En el tema de redes, pues ellos tenían sus estrategas, sus gerentes de campaña gigantescos, tenían sus equipos y demás. Le dije, yo lo único que puedo hacer es hacer la campaña, esto más que allá de jefe de volanteo realmente era hacer la campaña sin candidato más grande del país. ¿Qué es la campaña sin candidato? Pues mira, Paloma, no te preocupes, yo voy a estar yendo, voy a estar activando equipos en territorio, voy a estar contactando gente a través de redes sociales, voy a estar acompañándolos en sus volanteos, pero más allá de que yo volanteara, porque volanteé mucho, era también que mucha gente hiciera el trabajo de forma voluntaria, de forma orgánica, que así pasó en muchas partes del país. Entonces, no, el jefe de volanteo para mí fue un honor, incluso le puse yo el nombre casi al cargo, porque yo sí creo que ese tipo de política hay que hacerlo. Y eso del volanteo y la calle solo estábamos haciendo Oviedo y yo en todas las campañas. Entonces yo Sí. creo que pues también es un llamado para la gente, porque así yo hice mi campaña en Bogotá. Yo lo hago en redes, pero la mayor parte de mi campaña en Bogotá realmente se hizo a través de la calle. ¿A usted le hubiera gustado tener más participación en el tema de redes, Daniel? Haber tenido una palabra allí valiosa, una recomendación que seguramente la hubiera podido dar. No, yo creo que el tema de redes, y esto es muy importante, Juan Camilo, es más de fondo que de forma. Mucha gente cree que las redes es hacer algo de forma, no. Yo creo que las redes sociales funcionan siempre usted tenga en cuenta y tenga claro el mensaje. Entonces, como hubo muchos mensajes muy buenos todos, porque Paloma, si algo tienes y tenía, era un gran plan de gobierno. Yo creo que el mejor plan de gobierno lo tenía Paloma, pero no se supo estructurar en mensajes muy claros, muy concretos, que tuvieran fondo y forma. Pues yo en realidad puse eso en manos de los expertos y la gente que contrató Paloma es absolutamente muy buena, muy competente. Yo en realidad me sentí muy cómodo en la calle. Yo
para estar dentro de una oficina y diciendo, yo sí participé en algunos contenidos, yo les decía, oiga, deberían hacer esto y demás. Paloma siempre me escuchó, Paloma siempre estuvo muy de acuerdo con muchas cosas, pero pues no podía estar yo en una oficina como dirigiendo una estrategia de redes sociales cuando tenía unos expertos. Yo sí me sentí muy cómodo en la calle. Sí. Porque ahí una lección ha dado Abelardo de la Espriella, ¿no, Daniel, en el tema de estrategia digital? Es Sí, más, además que es una desde la estrategia campaña de comunicacional. Cepeda lo reconocen. La campaña de Cepeda ha dicho, y he escuchado varias voces que dicen, mire, parte de lo que ha logrado Abelardo ha sido pues por el trabajo en redes sociales, lo dijo la misma María José Pizarro. Claro, lo que pasa es que una cosa es usar redes sociales en política y otra cosa es ser nativo digital en política. Y estas son dos cosas que la gente tiene que entender. La campaña de Abelardo nació en las redes sociales y después se fue a la calle, o al revés. Mi campaña política siempre nace en las redes sociales y yo soy un político que primero nació en las redes sociales, se hizo conocer y después fui a la calle a reforzarlo. Entonces, es mucho más fácil y mucho más efectivo cuando usted nace y usted lanza y le apuesta desde el inicio. Usted nace en las redes sociales como nativo digital, que fue el caso de Abelardo. El caso de Cepeda, que es un Claro. tipo que le gusta más la plaza pública y que lo que dice en plaza pública, pues lo suben en redes sociales, pues el efecto va a ser distinto, porque la gente se conecta con él en plaza pública, pero en redes sociales, pues otras lo verán. Pero con Abelardo la gente está creando comunidad desde lo digital y después lo vuelve real y eso lo hace mucho más potente. Eso es algo que en la lógica de política la gente tiene que ir entendiendo. Esto no se trata únicamente de hacer un discurso y subirlo a redes sociales y ya, sino se trata de generar una comunidad. Y si algo tiene la campaña de Abelardo a nivel digital, más allá de lo viral y demás, Sí. es que hay una comunidad activa. No sé si a usted le haya pasado que usted comenta algo en redes sociales y le aparece una mano de tigritos y gaticos y le ponen el tigre y todo el mundo firmas por la patria y demás. Esos no son bots. Eso es una comunidad activa de gente que dice yo quiero hacer algo y ese algo es por lo menos hacer un comentario en redes sociales y es mucha gente. Entonces, lo importante no es ni siquiera el contenido, ni es que la canción, nada, es la creación de la ¿Qué comunidad en tanto redes juega, sociales y ahí Daniel, está el secreto. qué tanto juega la plata ahí, la ¿Sabes qué inversión no? en dinero? ¿Sabes qué no? Sabes que si tú haces una buena red orgánica, tú ni siquiera vas a necesitar plata. Yo, por ejemplo, en mi campaña al Consejo, a la Cámara, por ejemplo, creo que no pasé 10 millones de pesos en pauta y fue para cosas muy concretas. Todo fue absolutamente orgánico, porque lo más importante es la comunidad. La gente cree que esto es gastando cientos de millones en pauta. Y toda la gente que gasta cientos de millones de pautas no le sirve porque la gente no quiere ver publicidad, la gente quiere ver comunidad. Y eso es hoy el reto en la política, crear comunidad digital para que eso se vuelva en voto real. Eso ahí está el secreto. El Sí, que descubra cómo se hace eso, yo creo claro. que se vuelve el mejor asesor del país. Bueno, oiga, Daniel, quiero finalizar con esta. Hay una crítica que, pues, volviendo al tema de Paloma, pues que dicen que, y se la planteé ayer a Gabriel Vallejo, que al final los únicos que, bueno, y usted me ha dicho que siempre estuvo con Paloma también, pero le planteaba, y esto es una crítica que hacen, las bases del partido, la gente del Centro Democrático, mucha gente, muchísima gente, y es lo que dicen analistas y opinadores, nunca estuvieron con Paloma, se fueron con Abelardo. ¿Usted qué responde frente a eso, Daniel? ¿Usted cree que es así, Depende, esta cierta hipótesis que se plantea? depende el momento. Sí, Entonces, ubiquémonos en la línea del tiempo porque sí hubo salidas de base del partido, pero no se dio todo de inmediato. Entonces, primer momento, ubiquémonos en el 8 de marzo. Paloma Valencia la rompe el día de la consulta, saca 3.2 millones de votos y la lista del Senado del Centro Democrático sacó 3.1 millones de votos. Eso quiere decir que también en nuestro modelo probabilístico lo que usted tiene es que todo el mundo que votó por la lista del Centro Democrático juiciosamente votó por Paloma porque creía en Paloma. Entonces, hasta ahí, todos estaban con Paloma. El gran problema vino la siguiente semana, cuando la gente no entendió la unión con Juan Daniel Oviedo, que yo entendí estratégicamente que eso podía llegar hacia el centro político y demás, aunque yo tenía mis críticas y demás, las dije, pero dije, bueno, sigamos con Paloma, pero mucha gente en la base, sobre todo el voto más conservador, dijo, yo me voy por de Abelardo. Entonces, fue un papayazo, pero igual quedó gran parte de la base aquí todavía. Y de a poco, mientras los mensajes iban siendo más confusos y mientras la campaña trataba, y esto era el síndrome de la cobija corta que llamaban en esa campaña, trataba de buscar al votante de centro sí. político, dejaba pues descuidado el voto de base dura y el voto de base dura se iba yendo, se iba yendo, se iba yendo, se iba yendo. Y entonces pasó con la reserva,
pasó con el voto cristiano evangélico, que es muy grande, con el voto más conservador, y al final, en la estocada final, viene con la última encuesta, porque si bien mantuvimos una base que nos mantenía empatados con Abelardo en todas las encuestas, pues pasa algo, Juan Camilo, que sí ya no lo puede manejar ninguna campaña, y es que comenzó a crecer el miedo porque Iván Cepeda ganara en primera vuelta. Cuando usted tiene miedo de que Iván Cepeda pueda ganar en Por primera vuelta, miedo. y usted tiene que en la encuesta, ¿cierto? En la última encuesta, pues Abelardo aventaja ya a Paloma por 8 puntos, pues la gente se juega. Y la gente se jugó, dijo, yo no voy a permitir que Iván Cepeda gane segunda vuelta, que fue muy parecido lo que pasó con la victoria de Carlos Fernando Galán en Bogotá. La gente dijo, uy, no, Bolívar está muy grande, salgamos todos a votar y a poner a Sí. este man en primera. Y lo pusieron. Entonces, esos fenómenos políticos que, donde la gente misma en su mente convierte su voto de primera vuelta en un voto útil, pues nadie los puede controlar. Y Claro. eso fue lo que pasó. Sí hubo una desbandada en ciertos momentos, la base, una parte se quedó, otra se fue, y eso hay que admitirlo, pero el miedo a que Cepeda pudiera ganar en primera vuelta hizo que la gente se jugara la última semana. Pues Daniel, siempre un gusto tenerlo aquí en Noticias Caracol, muy amable. Gracias por estos minutos. No, a ustedes, Ya Dios en los un bendiga. mes asumen curul, ¿no? Sí, Menos, señor, más, ya un 20 de poquito más julio de un estamos mes. alistando todo, todo. Bueno, Sí, señores. tremendo. Daniel, un abrazo. Chao. Chao. 10:03 minutos de la mañana. Ahí estaba entonces Daniel Briceño hablando sobre toda esta campaña de cara a la segunda vuelta desde el lado donde él ha dicho de Abelardo de la Espriella. Él ha mostrado su apoyo ya a este candidato presidencial. Pausa y ya regresamos con más información. Estamos esperando, por supuesto, también nos ha confirmado más tarde esta entrevista María José Pizarro, de la campaña de Iván Cepeda. Está atendiendo una reunión. Nos dijo que en los próximos minutos, con mucho gusto, nos atendía. La estamos por supuesto, esperando. 10:03, pausa, regresamos. 3 de la tarde, 54 minutos. Vamos a volver con Juan David Ríos. Juan David, ahora sí, con su invitada, con María José Pizarro, vamos a hablar sobre toda la expectativa que hay en medio de la campaña de Iván Cepeda de cara a esa segunda vuelta presidencial, los cambios, las estrategias que están planteando en estas últimas semanas. Juan David. Hola Alejandra, ¿qué tal? Sí, mire, nos encontramos justamente con la senadora María José Pizarro, quien es estratega de la campaña de Iván Cepeda, también senador. Bueno, senadora, ¿cómo va a ser esa estrategia de cara a esta segunda vuelta presidencial? No, lo primero es aclararles que yo no soy la estratega Bueno, de la campaña jefe Iván de debate. Cepeda. Yo he sido jefa de debate, soy quien ha liderado las alianzas junto con Gabriel Becerra, con Alexander López, que han llegado para materializar la Alianza por la Vida. Así que la estrategia sí deben preguntárselo al estratega de campaña. ¿Cómo sería entonces justamente lo que esperan para esta segunda vuelta, en específico de esas llamadas que se han tenido con los otros candidatos presidenciales? No, nosotros lo dijimos, lo dijo el mismo candidato Iván Cepeda el 31 de mayo en su discurso, que las puertas estaban abiertas, que nosotros iniciaríamos de manera inmediata diálogos y conversaciones con todos los sectores políticos, democráticos, preocupados por la deriva autoritaria que significaría la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de la República. Así que, por supuesto, esas conversaciones se han venido dando, esos acercamientos, y nosotros esperamos, como ha sucedido con todos los sectores que han venido sumándose a la Alianza por la Vida, que prosperen, que lleguen a buen término, que le podamos dar una feliz noticia a los colombianos, que no es solamente, vuelvo y repito, una conversación en términos políticos, sino que incluso implica un despliegue territorial importantísimo, porque es con la ciudadanía, es la ciudadanía la que va a defender. Aquí queremos enviarle un mensaje a todos los votantes de centro, aquellos que defienden la democracia, la diversidad natural de este país, los derechos de los colombianos, una sociedad más justa, una sociedad de oportunidades, para que nos escuchemos mutuamente y logremos consensuar puntos en común que nos permitan defender a Colombia del retorno de un proyecto paramilitar al poder, de un proyecto que hoy pues seguramente despierta muchas pasiones, pero que si lo miramos con atención, sus 3 páginas de programa, pues lo que estamos viendo es profundamente preocupante. Así que no, con muchísimo entusiasmo, de verdad, con muchísima claridad, con muchísimo respeto,
respeto, ir a dialogar con la gente en las calles y por supuesto con las fuerzas políticas que representan hoy miles de votantes en Colombia. Alejandra tiene pregunta en estudio para usted. Sí, senadora, yo quisiera que aprovechemos este espacio que tenemos para que nos comparta algunas de las reflexiones que usted como jefa de debate, pero también como parte de este equipo de la campaña de Iván Cepeda han venido realizando en las últimas horas luego de los resultados del pasado domingo. Es decir, frente a las expectativas que tenían también de esos resultados, de esos votos, quizás si esperaban ser los más votados en esta primera vuelta presidencial e incluso ganar en primera, que era parte de ese mensaje que ustedes reafirmaban mucho, no se obtienen los resultados tal cual los esperaban. ¿Qué reflexiones hacen en ese momento? ¿Qué van a cambiar? ¿En qué se está concentrando esa estrategia? Bueno, en primer lugar, yo creo que nosotros no podemos vender como una derrota un triunfo. Nosotros hoy obtuvimos una votación un 17% mayor que en el 2022 en la primera vuelta, es decir que nuestra fuerza política ha crecido también, no solamente nosotros, sino esta alianza por la vida que se ha venido materializando, es decir, aquí hay sectores políticos y sociales muy importantes, hay toda una ciudadanía que cree en nosotros y nosotros no podemos percibir como una derrota que más de 9 millones de personas nos hayan acompañado con su voto. Yo creo que por supuesto hay un reto de crecer, que el objetivo claro lo habíamos planteado era ganar en primera vuelta o por lo menos liderar, puntear esta segunda vuelta. Eso, pues por supuesto, es materia de revisiones profundas. Aquí tenemos que corregir todo lo que tengamos que corregir para poder avanzar con muchísima más fuerza, porque no se trata de nuestra fuerza política, no se trata solamente del pacto histórico, de la Alianza por la Vida, se trata de la sociedad colombiana, es Colombia la que está en juego, es el respeto por sus instituciones, es el respeto por su ciudadanía, es la materialización de derechos sociales que hoy la gente puede percibir en su vida cotidiana. Hoy hay un salario vital que podría desaparecer. Sí. Hoy hay 230.000 pesos que reciben adultos mayores que estaban en la mendicidad absoluta y hoy tienen un mínimo de dignidad que lo van a perder. Hoy los estudiantes pueden perder esa universidad gratuita que está garantizada para todos los jóvenes de las universidades, de las instituciones públicas de educación superior en Colombia, los recargos nocturnos, festivos, en fin, yo creo que aquí es mucho lo que tenemos que cuidar, hay que hablar y los campesinos tienen que tener conciencia. ¿Qué va a pasar con la reforma agraria, con una visión, digamos, que permite reconciliar el país? O si sencillamente, pues vamos, vuelvo y repito, en una deriva, en la destrucción de más de 700.000 empleos, que es lo que prometen solo las 3 páginas del programa de Abelardo de la Espriella, de gente que trabaja en las instituciones públicas de este país, que el empleo público en Colombia es un gran espacio de oferta de trabajo en Colombia que van a desaparecer de un borrón si llega a ganar este señor la presidencia de la República. Claro. Así que aquí es mucho lo que enfrentamos y por lo tanto todo lo que deba ser revisado está siendo revisado, pero nosotros no le vamos a entregar el país. Senadora, pero justamente ahí quiero enfocarme porque no me respondió la pregunta. ¿Qué es lo que están revisando puntualmente? ¿Qué les preocupa puntualmente en ese momento? Más allá, por supuesto, de todas las propuestas que benefician a los colombianos. No, pues por supuesto un despliegue territorial importante, un análisis comunicacional muy serio, la forma de materializar, incluso de darle, vamos a decir, de cómo involucras de manera mucho más efectiva a todos los sectores que hacen parte de la Alianza por la Vida, la necesidad de que los liderazgos políticos de la Alianza por la Vida, de la cual el pacto histórico, pues por supuesto es un bloque muy importante, sus liderazgos estén desplegados en el territorio, hablando con la ciudadanía. Esto, pues digamos, requiere toda una revisión. Aquí todo debe ser revisado y todos tenemos que estar dispuestos a enmendar lo que tengamos que enmendar para poder sacar adelante a Colombia. Senadora, hay un tema y es que parte de esa construcción o lo que ustedes buscan, por supuesto, es dialogar
con esos candidatos presidenciales que no están en la segunda vuelta. Y hay una bandera roja que es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ustedes enmendarían también lo que está pasando con el comité que promueve una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuál es la postura que ustedes tienen frente a esta asamblea? No, yo creo que este sea el momento para dejarle muy claro a Colombia nuevamente en lo que hemos venido insistiendo desde el inicio de esta campaña. El mismo candidato Iván Cepeda lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Nosotros no estamos impulsando una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que nosotros estamos impulsando es un gran espacio de acuerdo nacional, previo a cualquier otro camino, que podría derivar o no en una asamblea, pero puede ser cualquier otro mecanismo, si es lo que se acuerda en términos amplios, una conversación, un diálogo entre sectores políticos y sociales diversos. Es decir, por supuesto que la misma Constitución establece cuál es el mecanismo para una eventual reforma de la Constitución, pero nosotros no lo estamos impulsando. Incluso ese fue materia de discusión, que además los acuerdos son de público conocimiento, con En Marcha, con el Partido Verde, que nos ponían como una de sus líneas rojas precisamente la constituyente. Así que si logramos un acuerdo con ellos, vamos a lograr un acuerdo con los sectores políticos que tienen eso dentro de, digamos, sus líneas rojas en la conversación. Pero es que obviamente, y aquí le pregunto porque está atado, por supuesto, este referendo o la intención de la Asamblea Nacional Constituyente que está encabezando el presidente Gustavo Petro, y ustedes hacen parte del partido de gobierno. ¿Cómo desmarcarse con esa intención que ustedes dicen que lo que buscan es un acuerdo y no una Asamblea Nacional Constituyente? Pues bueno, quien va a ser presidente de los colombianos a partir del 7 de agosto es Iván Cepeda. Es él el que está asumiendo los compromisos, él asume los compromisos y los cumple. Él ha hablado no solamente hoy, sino de verdad desde hace muchísimos años de un gran acuerdo nacional. Yo creo que incluso eso hace parte de las banderas históricas de cada uno de los movimientos que conforman el pacto histórico, que se llamó en su momento un gran diálogo nacional, un acuerdo sobre lo fundamental, inclusive de sectores de derecha que han liderado la necesidad de, digamos, de encontrar un mecanismo para poder solucionar los problemas de los colombianos, que yo creo que ese es el objetivo principal incluso del presidente Gustavo Petro. Lo que nosotros no podemos mantener es, digamos, seguir negando los derechos de los colombianos que están materializados, que están consagrados en la Constitución Política de Colombia. Eso tiene que ser una realidad para los colombianos. Es una, podríamos decir, una vergüenza que hayamos tenido que esperar 35 años para recuperar o materializar los derechos que están consagrados en la Constitución Política. Nosotros somos también hijos de la Constitución de 1991. Nuestros padres ayudaron a construir la Constitución de 1991. Nuestras fuerzas participaron de manera activa en la construcción de la Constitución de 1991, que fue el gran último espacio de conversación entre los distintos sectores sociales. Así que tenemos que sacar adelante, y lo tenemos que sacar adelante a Colombia, y lo tenemos que hacer entre todas y entre todos. Y el diálogo es fundamental en ese camino, y yo creo que Iván Cepeda lo que ha demostrado en su vida política es una persona con una gran efectividad para el diálogo, la concertación, para lograr construir acuerdos. Sí, Alejandra, tiene pregunta también desde el estudio. Sí, quisiera preguntarle puntualmente, senadora, justamente sobre la injerencia del presidente Gustavo Petro en medio de estas elecciones, de estas campañas electorales, con la campaña de Iván Cepeda particularmente. ¿Qué lectura hace usted? ¿Qué tanto beneficio, qué tanto daño le hace a la campaña esta injerencia? Pues bueno, yo creo que lo que realmente le hace daño a la democracia colombiana es nosotros, por ejemplo, que tengamos una injerencia internacional tan marcada en nuestro país. Por supuesto que cualquier tipo de injerencia en el marco de un proceso democrático pues no es, digamos, lo deseable. E incluso Iván Cepeda, en el caso en el que se ha podido detectar, incluso por parte de nuestra campaña, que había participación
o indicios de participación por parte de funcionarios, él mismo lo puso en conocimiento público, o sea, él mismo lo puso en conocimiento público, pero por supuesto el presidente Gustavo Petro es el presidente de todos los colombianos y colombianas, y él ha tenido un estilo de gobierno. Él nunca ha sido una persona que haya estado encerrado en la plaza, en la Casa de Nariño. Él es una persona que a lo largo de estos 4 años ha hecho eventos públicos en todos los rincones de nuestro país. Entonces lo que se le pide en este momento tal vez es que tenga una posición completamente distinta a la que ha sido su forma de gobernar durante estos 4 años. Pero nosotros, vuelvo y repito, hemos, digamos, logrado mantener de manera diferenciada lo que ha sido el espacio de campaña y, por supuesto, el presidente con un estilo de gobierno que, como digo, no es nuevo, es de siempre. Él ha hecho su política, su gobierno lo ha hecho de una manera, llenando plazas públicas a lo largo de estos últimos 4 años. Es un estilo seguramente muy distinto al que tenían en el pasado, cuando se gobernaba solo desde la Casa de Nariño. No, yo creo que aquí se gobierna con el pueblo, con la gente y en un diálogo constante con ellos. Pero en ese sentido quisiera preguntarle, ¿cree que también es permitido este tipo de injerencias? Pues eso tiene que establecerlo las autoridades. No puedo, digamos, yo no puedo decir si es permitido o no es permitido. Para eso existen las instancias frente a las cuales las partes han presentado sus quejas, como nosotros también hemos presentado nuestras alertas cuando lo hemos considerado necesario, pero yo no soy jueza electoral, ni mucho menos, soy parte de una campaña. La comisión de acusaciones aquí en la Cámara, ¿no? Exactamente, es la comisión de acusaciones que tiene que decirnos si efectivamente hubo o no hubo por parte del presidente una actuación más allá de lo que establece la ley, ¿no? En este sentido. Senadora, yo quiero preguntarle, porque usted también ha sido como la encargada de tocar esas puertas con las demás candidaturas. ¿Cómo ha sido ese diálogo que ha tenido, por ejemplo, con una campaña de Sergio Fajardo, con una campaña de Claudia López, una campaña de Roy Barreras? Bueno, perdón, Tranquila. En primer lugar, importante resaltar que nosotros lo que hemos mantenido es un diálogo absolutamente cuidadoso en este tiempo. Quienes hemos hecho parte de esta comisión de diálogo con otros sectores políticos, hemos cuidado esto con filigrana. Hemos intentado que al final el resultado sea llegar a un buen puerto en estas conversaciones, con acuerdos programáticos serios que se han firmado, que ustedes han acompañado en los medios de comunicación, cada una de esas firmas, de cada uno de los sectores políticos, que esto se ha hecho sobre la mesa. Muy al contrario de lo que generalmente se estila en el país, ¿no? Que se hacen acuerdos políticos, nadie los conoce. No, nosotros los hemos hecho públicos, los hemos explicitado y los hemos cuidado en cada uno de sus pasos. Así que así como lo hicimos en el pasado, vamos a seguir trabajando en este momento, porque al final lo que necesitamos, vuelvo y repito, es que Colombia tenga la posibilidad de abrirse un camino distinto a la deriva autoritaria, al fascismo y a lo que representa, digamos, esa fuerza política con la que hoy estamos en contienda. Nosotros hemos iniciado conversaciones, esto es muy importante también que se tenga claro, pero vamos a cuidar esas conversaciones con cada uno de los sectores con los que estamos conversando. Pero sea esta la oportunidad también para enviarle un mensaje a todos los demócratas de este país. Aquí está no solamente una fuerza política, sino yo como mujer dispuesta al diálogo, a la conversación, a tender todos los puentes que sean necesarios para cuidar a Colombia. Mire, hay otra pregunta que ha hecho también la gente, y es que obviamente escuchamos a Iván Cepeda, candidato, hablar sobre esa reunión que tuvo Abelardo de la Espriella con el presidente Noboa en Ecuador y la injerencia que podría tener diferentes gobiernos en las elecciones de Colombia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció al respecto y habló, por supuesto, sobre las garantías que se tendrían aquí en Colombia. ¿Qué responder si esto también es una injerencia en las elecciones de nuestro país? No, yo creo que uno tiene que diferenciar muy bien las cosas. Una cosa es una videollamada hecha pública un día, 2 días antes de las elecciones, donde un candidato presidencial y un presidente de otro país presentan como un logro de una conversación entre los dos lo que es el resultado de un organismo multilateral.
Es decir, claramente haciendo campaña con uno de los candidatos y diciendo que a partir del 1 de julio, si él resulta ganador, pues por supuesto los colombianos pueden celebrar que desaparecen ese aumento inusitado en los aranceles en nuestro país. No, eso es muy diferente. Uno puede incluso tomarse una foto con el Papa, incluso tomarse una foto con algún colega en otro país, con algún dirigente muy importante de otro país. Eso es una cosa muy distinta a hacer una rueda de prensa. Y yo creo que las misiones de observación electoral también hay que revisar sus informes y qué es lo que dicen en esta materia. Pero aquí hubo una clara injerencia, y no solamente una clara injerencia, una usurpación de funciones. Quien hoy lidera la política internacional en Colombia es el presidente Gustavo Petro y la Cancillería, y son ellos dos los únicos habilitados para este tipo de conversaciones. Pero no solamente fue la conversación con Abelardo de la Espriella, días antes hubo una conversación con Paloma Valencia en el mismo sentido con el presidente de Ecuador, en una zona además donde el pacto histórico tiene un importante digamos, cobijo por parte de la ciudadanía. Entonces, no, esto aquí uno no lo puede decir de ninguna otra manera, aquí hubo una clara injerencia por parte del presidente Noboa en las elecciones de Colombia. Ahora, yo quiero insistir en la pregunta que le planteaba hace unos minutos, justamente cuando hablamos de injerencias, sobre el papel también del presidente Gustavo Petro, porque para unos casos, y usted que ha sido una defensora de los procesos democráticos, y se lo tenemos que reconocer, para algunos casos sí es clave ponerle el adjetivo o el nombre que corresponde con el ahínco y la defensa que usted, con el que lo está haciendo en este momento, pero cuando le pregunto sobre el caso del presidente Gustavo Petro, digamos que baja el nivel o su postura frente a lo que le estoy haciendo referencia. Puntualmente quiero preguntarle sobre este último párrafo de uno de los trinos publicados recientemente por el presidente, donde dice: vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente. ¿Qué significa eso para usted? Y además, ¿qué significa para la campaña? Es decir, las cosas van tan mal que tendría que inmiscuirse el presidente Gustavo Petro en algo que evidentemente no le corresponde. No, pues yo creo que, vuelvo y repito, bueno, igual esto es materia de discusión que se tendría que dar en una eventual reforma política o sobre incluso la ley en nuestro país, cuáles son los parámetros que nos llevaron a esa decisión, porque además es algo que no sucede en todos los países del mundo, es una limitante que no obligatoriamente existe en otros países, pero bueno, eso pues por supuesto lo establece la ley, y la ley, mientras sea la ley en Colombia, pues debe ser respetada, esto está clarísimo. Ahora, el presidente Gustavo Petro sigue y seguirá siendo el líder de este proyecto político, no solamente porque ganó la primera presidencia progresista y popular en la historia de Colombia, sino además pues porque ustedes saben, él ha logrado la confluencia de amplios sectores democráticos, no solamente para materializar su presidencia en el 2022, sino a lo largo de todo el ejercicio de gobierno. Es decir, aquí no se ha gobernado solo desde las fuerzas progresistas. Y por lo tanto, él sigue siendo un líder muy importante en el proyecto político, y por lo tanto, creo que cuando lo expresa, se expresa más en el sentido de decir la fuerza política de la que él, pues por supuesto, hace parte, como Iván Duque en su momento hacía parte del Centro Democrático, como cada uno de los presidentes pues han estado claro, dentro de un partido político. Senadora, pero ¿qué es ponerse al frente? Por supuesto, espero que él... ¿Qué es ponerse al frente? ¿Qué no, entiende pues usted por ponerse al frente? Yo quiero ver el desenlace. No, yo creo que hay que ver el desenlace de ese mensaje, porque entiendo, él no tiene la más mínima intención de renunciar y por lo tanto seguirá siendo presidente de la República y por lo tanto tendrá que seguir cumpliendo los parámetros que establece la ley en función de su cargo presidencial. Y nosotros pues tendremos que seguir en el marco del respeto a la Constitución. Por eso hoy hay un candidato presidencial que por voto popular, no por decisión del presidente, por voto popular se ganó el derecho a dirigir, digamos, a ser quien esté al frente de esta campaña política y
por supuesto hay toda una fuerza política que le rodea y le acompaña. Es decir, nosotros también en el marco de lo que nos hemos ganado, pues por supuesto acompañaremos a Iván Cepeda porque fue el ganador de una consulta con 2.700.000 votos. Y el presidente, como ya lo dijo, además inclusive su jefe de despacho, Raúl Moreno, no tiene ninguna intención de renunciar, pues vuelvo y repito, sencillamente nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a Iván Cepeda a la presidencia de la República, de hacerlo con contundencia, de enmendar y de corregir lo que tengamos que corregir, de avanzar en lo que hayamos hecho bien, porque vuelvo y repito, esto no es una derrota, es un triunfo, más de 9 millones de votos, el 17% más, es decir, la votación más alta que ha tenido el progresismo en su historia, no son una derrota, son un triunfo, y lo que se requiere ahora es muchísima más fuerza, muchísima más determinación, avanzar con toda contundencia, hacerlo de la mano con la gente, ayudarles a resolver las dudas, que entienda hacia dónde es que nos dirigimos, cuáles son nuestras propuestas y que en el marco de eso logremos convencer a la gente con alegría, con convicción, con firmeza y defendiendo, por supuesto, y cuidando a la nación colombiana. Senadora, y si hablamos de renuncias hipotéticas, el ministro del Interior Armando Benedetti, porque hay algunas personas de este movimiento que dicen que debería llegar, y uno de ellos es Alfredo Sade, que incluso la Procuraduría también tomó medidas al respecto. ¿Lo aceptarían en la campaña si renuncia el ministro del Interior Armando Benedetti? Yo creo que la persona que toma esas decisiones se llama Iván Cepeda. Nosotros no podemos hablar en este caso como voceros del candidato presidencial, ¿no? Él es quien decide quién entra, quién sale, quién se mantiene en su campaña. Perfecto, pues Alejandra, ¿tiene una pregunta final para la senadora? Sí, quisiera preguntarle también, ya entrando a los resultados regionales por ciudades en el país, por ejemplo, las disposiciones que tienen de acuerdo con los resultados obtenidos aquí en la capital del país, que normalmente se convierte la capital en un fortín político para el proyecto progresista, pero que en este caso, aunque gana Iván Cepeda en la capital, la diferencia de votos fue muy mínima. Con Abelardo de la Espriella, por supuesto. Pues bueno, eso es una de las reflexiones más grandes. Yo creo que Bogotá es reflejo de la nación colombiana y la nación colombiana es una nación dividida. No hoy, históricamente, antes entre independistas y realistas, luego liberales y conservadores, hoy pues por supuesto entre los sectores progresistas y los sectores de la ultraderecha en Colombia, lo que hemos dicho entre la vida y la muerte. Y el país, pues por supuesto está un país dividido y Bogotá es reflejo de esa división. Así que parte de nuestra inmensa responsabilidad será salir sin ningún tipo de temor a hablar con los bogotanos y bogotanas. A mí me verán en esa tarea. Yo soy ciudadana bogotana, nací en esta ciudad, quiero esta ciudad. Bogotá se ha caracterizado siempre por ser una ciudad independiente que piensa de manera libre, crítica, y esa es la Bogotá que yo llevo en mi corazón y por la que estoy dispuesta a salir a recorrer las calles como lo hice a lo largo de toda la campaña. Como ustedes me han visto, lo he hecho en los últimos 8 años. Yo siempre he tenido un pie en la calle y un pie en el Congreso. Eso es el lugar que he habitado los últimos 8 años, la representación que me otorgó la ciudadanía, así que sin titubear, yo misma, como lo tienen que hacer todos los dirigentes de esta ciudad, debemos salir a hablar con la ciudadanía. ¿Buscarían salir a las calles en los lugares en donde de pronto necesitarían más votos o donde ya hay fuerza, por supuesto, del pacto histórico? No puede existir ningún territorio ni vedado ni que no visite esta fuerza política. Okay. La fuerza política del pacto histórico, de la Alianza por la Vida, tiene que desplegarse aún con más contundencia de lo que lo hicimos en estos últimos meses en la ciudad de Bogotá, y a mí me van a ver en la ciudad de Bogotá, que es mi ciudad, que es la que quiero y también por la que lucho. Esa estrategia, senadora, por llegar a la presidencia de la República, usted, por ejemplo, del lado de Abelardo de la Espriella, ha cuestionado mucho la estrategia, o ha cuestionado últimamente la estrategia digital. Usted habla de una manipulación digital para manipular, en efecto, el debate político. ¿Cuál es el reparo puntualmente que tiene y quizá las pruebas que tiene para hablar de una manipulación digital del lado de la campaña contraria? No, yo ahí quiero ser absolutamente clara, lo dijo Iván Cepeda en su discurso el 31 de mayo.
Hay una inversión muy importante de recursos en las redes sociales, el uso de la inteligencia artificial, algo que además, entre otras cosas, falta por regular en Colombia. Y es, digamos, toda la inversión que se hizo, pues digamos que eso tiene un costo, cualquiera que lo valore, conozca en redes sociales, conoce, yo no podría decirlo en detalle, pero conoce que hay una inversión muy importante de recursos por parte de la campaña de Abelardo de la Espriella en redes sociales. Y yo creo que las autoridades tienen que auditar esa inversión de recursos, las autoridades electorales, para que efectivamente, pues por supuesto, todos y todas podamos tener la tranquilidad. Yo creo que esa es la solicitud que hizo Iván Cepeda en su discurso el 31 de mayo. Yo creo que sí es muy, que por supuesto cuando hay una inversión de recursos tan grande, pues hay una capacidad de permear las redes sociales de manera muy determinada y pues por supuesto ahí claramente también existen topes y existen normas que deben ser respetadas. Mire, antes de despedirla rápidamente, yo quisiera preguntarle a propósito de esa estrategia de la que le preguntaba hace unos minutos, lo que se va a hacer aquí en la capital del país, en Bogotá, para poder capitalizar esos votos de cara a esa segunda vuelta. También dentro de esas estrategias están, por ejemplo, los cambios en la coordinación de la campaña en Bogotá. Quisiera que me hablara de eso, de los cambios entre Muhammad y Carrascal. Pues mira, no, lo ha anunciado ayer, hoy justamente tendremos una reunión para terminar de definir asuntos y yo prefiero no pronunciarme hasta que todos los asuntos estén, digamos, aclarados, validados por el candidato y en ese momento pues todo el mundo a trabajar y esperamos que eso pueda suceder ya de manera muy pronta porque nuestra militancia política, la gente que nos acompaña desde los territorios, pues hay unas ansias muy grandes de salir a ganar estas elecciones sin titubeos. Senadora, muchísimas gracias por esos minutos. A ustedes muchas gracias.